Si todos tenemos algo en común es que cometemos errores. Para los humanos es algo inevitable. Pero existe una gran diferencia entre aquellos que no le prestan atención a sus equivocaciones y los que sí. Estos últimos tienen más éxito y llevan vidas más plenas. En el video de hoy me gustaría que explorásemos los errores desde un punto de vista estoico y cómo no solo puedes aprender de lo que te sucede, sino de lo que le sucede a los demás. Antes de empezar, apreciaría si te tomas este momento para dejar tu me gusta y suscribirte al canal, ya que de esa forma nos estarías ayudando a llevar este conocimiento valioso a más personas. Los errores son como los mapas que llevamos en nuestras aventuras, pero en ocasiones se convierten en uno erróneo en vez de uno útil. Estos mapas erróneos nos guían hacia un destino equivocado, nos desorientan y nos llevan a lugares donde no queremos ir, haciéndonos caer en trampas y obstáculos. Cuando cometemos un error, es como si estuviéramos siguiendo ese mapa erróneo. Estamos siguiendo una ruta que nos lleva a un destino diferente, y no sabemos cómo llegar a nuestro destino real. Pero, como con los mapas erróneos, también podemos aprender de los errores. Cuando observamos el mapa erróneo, podemos identificar las partes equivocadas y corregirlas para crear un mapa más útil y eficiente, sabiendo ahora dónde realmente no quieres ir. De la misma manera, cuando observamos nuestros errores, podemos identificar las partes equivocadas y corregirlas para crear una ruta más eficiente hacia nuestro destino real. Así que, como con los mapas erróneos, los errores pueden ser frustrantes y desorientadores al principio, pero también pueden ser una oportunidad para aprender y crecer. A medida que transitamos por el camino de la vida, nos encontramos con momentos de éxito y fracaso. Algunas veces, las decisiones que tomamos nos llevan a resultados deseados, mientras que otras veces, las mismas decisiones nos traen consecuencias desfavorables. Es en estos momentos en los que debemos aprender de nuestros errores y experiencias para crecer y mejorarnos. Cuando cometemos un error, es fácil sentirse culpable y desanimado, pero es en ese momento en el que debemos detenernos y reflexionar sobre lo que podemos aprender de nuestro error. Preguntarnos cuál fue el resultado desfavorable y cuáles fueron las causas que llevaron a ese resultado. Analicemos cuáles fueron nuestras decisiones equivocadas y cuáles fueron las opciones alternativas que podrían haber llevado a un resultado más favorable. Supongamos que hemos decidido tomar un trabajo con un salario muy bajo, pero con la promesa de una gran oportunidad de ascenso. Después de varios meses, hemos descubierto que el ascenso no se materializa y el salario sigue siendo muy bajo. En este momento, debemos reflexionar sobre lo que podríamos haber hecho diferente. Si lo analizas, tuvimos la oportunidad de haber negociado un salario más alto antes de aceptar el trabajo, o pudimos haber investigado otras empresas con mejores oportunidades de ascenso. Además de aprender de nuestros errores, también debemos aprender de nuestras experiencias. Las experiencias positivas nos enseñan lo que está funcionando bien y lo que podemos repetir para obtener mejores resultados en el futuro. Las experiencias negativas nos enseñan lo que está fallando y lo que podemos cambiar para obtener mejores resultados. Imagina que has conseguido hacer un proyecto exitoso. En ese momento es importante que reflexiones sobre lo que hiciste bien y cómo podrías replicar esas acciones para seguir obteniendo buenos resultados. Marco Aurelio, el emperador romano conocido por practicar la filosofía estoica y su compromiso con la justicia, fue un hombre de gran sabiduría y virtud. Sin embargo, como cualquier otro ser humano, también cometió errores y experimentó fracasos en su vida. Una de esas experiencias de fracaso se dio durante la campaña contra los partos en el año 161 después de Cristo. El ejército romano, liderado por Marco Aurelio, sufrió una derrota devastadora en la batalla de Carrae. El ejército romano perdió más de 20.000 hombres y una gran cantidad de suministros y armas. Naturalmente, Marco Aurelio se sintió profundamente culpable por lo sucedido. Ya no podía devolver el tiempo atrás, así que reflexionó sobre lo que podría haber hecho diferente. En sus escritos Meditaciones,
describe su reflexión sobre el incidente. Cuando estoy en mi cama y me acuerdo de la derrota en Carrae, me siento asfixiado por el peso de mi culpa. Me pregunto qué podría haber hecho diferente para evitar esa derrota. Me siento como si estuviera atrapado en una trampa, sin poder escapar. Pero luego me recuerdo que la vida es como una trampa y que no hay manera de escapar del destino que se nos ha asignado. Lo único que podemos hacer es aceptar nuestro destino y aprender de nuestros errores. Marco Aurelio aprendió varias lecciones importantes de la derrota en Carrae. Entendió que la preparación es crucial para el éxito en la batalla. El ejército romano había sido apurado para la batalla y no había tenido suficiente tiempo para prepararse adecuadamente. También aprendió que la comunicación es crucial para el éxito en la batalla. El ejército romano había tenido problemas con la comunicación entre los diferentes comandantes, lo que había causado confusión y desorden en el campo de batalla. Y por último, aprendió que el liderazgo es significativo para el éxito en la batalla. El ejército romano no contó con un líder fuerte y decidido durante la batalla, lo que llevó a las tropas a entrar en pánico y tomar decisiones apresuradas. De esta forma, Marco Aurelio resaltó cada error y comprendió que si quería tener éxito, debía mejorar las líneas de comunicación. Debía liderar con convicción y delegar tareas. Pero sobre todo, tenía que trabajar en la preparación de sus tropas, porque eso era más importante que cualquier otra cosa durante la batalla. La vida es un camino sinuoso, lleno de curvas y obstáculos. A veces, caminamos con confianza y seguridad, pero otras, nos equivocamos y caemos. Los errores son una parte inherente de la vida humana, pero también son una oportunidad para aprender y crecer. En el mundo de la naturaleza, los árboles crecen con fuerza y vigor, pero a veces se rompen o se enferman debido a las condiciones adversas o a los insectos que los atacan. Los árboles que sobreviven a estas adversidades se vuelven más fuertes y resilientes. De manera similar, los errores que experimentamos en la vida nos hacen más fuertes y resilientes. Los errores son como las piedras en el camino. Al principio, las piedras nos molestan y nos obstaculizan, pero luego nos damos cuenta de que las piedras también nos enseñan algo importante. Las piedras nos enseñan a mirar hacia abajo, a observar nuestro camino y a apreciar la belleza del terreno. Las piedras nos enseñan a ser más presentes y más conscientes de nuestro entorno. Es inevitable que en el historial de cada ser humano se escondan errores, decisiones equivocadas y actos imprudentes. A veces, estos errores se repiten, como si fueran una marca permanente en nuestra personalidad. Pero uno de los principales conceptos del estoicismo es la idea de que todo lo que sucede es neutral, y que nuestras emociones y reacciones son las que dan significado a los eventos. Esto significa que no hay nada intrínsecamente bueno o malo en los hechos mismos, sino en nuestra percepción y respuesta a ellos. Cuando cometemos errores o actuamos imprudentemente, no debemos juzgarnos a nosotros mismos como personas malas o defectuosas. En lugar de eso, debemos entender que estos errores son parte de la experiencia humana y que podemos aprender mucho de ellos. Una de las maneras en las que podemos aprender de nuestros errores es analizando cuáles fueron los factores que contribuyeron a nuestra decisión equivocada. Esto puede ayudarnos a identificar patrones de pensamiento o comportamiento que podrían estar causando problemas en nuestra vida. Si cometes un error varias veces, pregúntate si hay una tendencia subyacente en tu pensamiento o comportamiento que está causando este error. Reflexiona sobre cómo podrías haber actuado de manera más sabia o prudente en la situación. Esto te permitirá desarrollar habilidades más eficaces para manejar futuras situaciones similares. Otro aspecto importante del aprendizaje de los errores es la idea de la filosofía del primer y segundo paso. El primer paso consiste en examinar nuestras decisiones antes de actuar para determinar si son sabias o prudentes. En lugar de simplemente actuar impulsivamente o sin pensarlo demasiado bien,
debemos examinar cuáles son las consecuencias posibles y cómo podríamos minimizar los riesgos negativos. Esto puede ayudarnos a desarrollar habilidades para tomar decisiones más sabias y eficaces en el futuro. El segundo paso es el proceso de examinar nuestras decisiones después de haber sufrido las consecuencias negativas. En lugar de simplemente lamentarnos por el error y sentirnos culpables, debemos examinar cuáles fueron las consecuencias negativas y cómo podríamos haber evitado algunas o mitigado otras. Esto puede ayudarnos a desarrollar habilidades para evaluar mejor las decisiones futuras y minimizar los riesgos negativos. Pero ¿sabías que no es necesario cometer errores nosotros mismos para encontrar una enseñanza? Por lo general, el foco se coloca sobre nosotros. Sin embargo, la realidad es que nuestras experiencias son limitadas y no deberíamos equivocarnos a propósito para obtener un conocimiento. Las experiencias ajenas son una excelente fuente de conocimiento para cultivarnos. Cuando observamos los errores de los demás, podemos aprender valiosas lecciones sin cometer esos mismos errores. A veces, estos errores nos revelan aspectos que podemos mejorar en nuestro propio comportamiento y actitudes. Sin embargo, es crucial que aprendamos de manera constructiva y sin juzgar a los demás. Está claro que todos cometemos errores. Ninguna persona es perfecta, y eso es algo que debemos aceptar. Los errores son parte de la vida y de la experiencia. En lugar de juzgar a los demás por sus errores, debemos reconocer que podríamos estar en su mismo lugar. Sé consciente de tus propias reacciones a los errores de los demás. A veces, podemos reaccionar con desaprobación o frustración, pero estas reacciones solo nos alejan de la verdadera comprensión y aprendizaje. En lugar de juzgar a los demás, debemos intentar entender las razones detrás de sus acciones y comportamientos. Es importante que seamos capaces de separar el error del individuo. Los errores son eventos separables del ser humano. Cuando vemos a alguien cometer un error, debemos recordarnos que eso no define a la persona como tal. Merecen respeto y compasión, ya que todos merecemos ser tratados con dignidad, incluso cuando cometemos errores. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué podríamos aprender de esa situación para mejorarnos en nuestro propio comportamiento y actitudes. Debemos ser capaces de identificar las lecciones positivas en los errores de los demás y aplicarlas en nuestra propia vida para crecer y mejorarnos constantemente. Algo de lo que se valían los estoicos para instruirse sobre los errores de los demás y los suyos propios era mantener un diario. En este describían detalladamente las cosas en las que ellos u otras personas habían fallado y la forma en la que consideraban podía darles un mejor resultado. De esta forma, cuando se les presentaba una situación similar, tenían las herramientas necesarias para esquivar esas situaciones de prueba. No hay que temer a los errores, pues estos nos pueden dejar un beneficio si sabemos aprovecharlo, y también nos enseñan a ser más empáticos con los demás. Cuando vemos que alguien ha cometido un error, debemos recordarnos de nuestros propios errores y ser comprensivos del mal momento por el que pueden estar pasando. Epicteto decía, el error es una prueba para nuestra sabiduría y capacidad de superación. Asegúrate de no volver a pisar en donde te has caído, solo así podrás avanzar como todo un estoico. Y si alguna vez has tenido la oportunidad de aprender de otros, nos encantaría leer cómo ha sido tu experiencia. Esperamos que hayas encontrado valor en el video que te hemos compartido. De ser así, apreciaríamos que nos apoyaras dejando tu like y suscribiéndote al canal.